7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias, segunda hora de la mañana de Federico. En el radio, disculpen por este minuto de retraso, pero es que estábamos cotejando el santo del día y es que hoy es San Onofre, el hijo del rey de Egipto que no podía tener hijos. Bueno, así es como cuando su mujer, después de mucho rezar, quedó embarazada de Onofre y el rey creyó que su mujer le había sido infiel. Ordenó que quemaran al recién nacido, pero sobrevivió gracias a un ángel. Nunca perdonó a su padre y de mayor acabó renegando de todos los lujos del palacio y de su linaje, haciéndose ermitaño. Pues fíjense ustedes que yo, leyendo la historia de San Onofre, he pensado en Santos Cerdán. No sé muy bien por qué. Se me ha venido a la cabeza. En fin, reciban un saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio. Hoy la verdad es que estamos contentos de anunciarles que mañana mismo nos vamos a ir a Valladolid, vamos a estar en el Teatro Zorrilla y hasta allí se va a desplazar todo el equipo. Y vamos a cerrar temporada radiofónica en el exterior porque va a ser nuestra última parada. Hasta allí nos vamos a ir y por eso Federico Jiménez Los Santos no está hoy con nosotros, no está hoy con todos ustedes, pues está reservando la voz para que a partir de mañana a las 6:00 de la mañana, pero ya saben que a partir de las 8, con apertura al público en el Teatro Zorrilla, estemos todos estupendamente, pues acompañándoles y despidiéndonos de esta temporada radiofónica que ha sido extraordinaria y magistral y al mismo tiempo, pues muy lamentable en cuanto a las noticias que les hemos tenido que ir contando día a día y que les vamos a tener que seguir contando, y una muestra es lo que va a suceder dentro de unos instantes y en ese resumen de noticias que les vamos a hacer. Déjenme antes de nada que les comente cómo está el tiempo. Muchísimas fueron las intervenciones que tuvo que hacer los servicios de emergencia anoche, sobre todo en la zona central de la península, en Madrid, en algunos puntos de Castilla y León, por esas tormentas de granizo espectaculares que durante toda la tarde dejaron y provocaron muchísimos daños y fueron, como digo, muchas las intervenciones que tuvieron que hacer los bomberos. Hoy, de momento, cielos despejados en España, con chubascos débiles en el Cantábrico y Galicia. Las temperaturas bajan en el este y en el norte y se mantienen sin grandes cambios en el resto. A esta hora en Madrid tenemos 15 grados, vamos camino de los 30. La máxima nacional se registra en Lérida con 36 y la mínima en Ávila y en León con 11. Sin más entretenimiento, sin más dilación, déjenme que les comente cómo se puede resumir el día de hoy con 3 imágenes, con 3 sonidos. Es el esbozo de un gobierno en estado calamitoso y, sobre todo, y lo más importante, de un país en un estado de descomposición absoluto. La primera, una imagen y un grito casi unánime. ¡Independencia judicial! La de miles de jueces y fiscales manifestándose a las puertas de los juzgados para pedir independencia judicial y decirle al gobierno y al presidente: basta. Basta de ataques, basta de descalificaciones y basta de acusaciones. 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales se manifestaron a pesar de que el ministro de Justicia, el señor Bolaños, reprocha tanto al Partido Popular y a Vox la misma. Es decir, les echa en cara que fueron ellos los promotores de esta misma situación que ayer se vivió a las puertas y los juzgados de prácticamente todo el país. Ignora las reclamaciones de los profesionales y da un acelerón a esa reforma de la justicia. Hoy lo veremos en el Pleno en el Congreso, que entre otras cosas pretende dejar a los fiscales al frente de la instrucción. Y ya saben ustedes, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, con eso lo decimos todo. La segunda, un presidente, su mujer y un rescate. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ayer estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del Gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate de Air Europa. Pero ya esto está estudiado en psicología, lo que usted hace. Sí. Se llama
acción en espejo, y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. Es un extracto de lo que ayer se pudo escuchar en el Congreso de los Diputados en esa sesión de control, el momento en el que el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, le recuerda a Sánchez varios de los casos que tiene a su gobierno y a su persona pues cogido por ahí mismo por la corrupción, y es ese momento en el que anuncia Feijóo lo que estaba sucediendo y la noticia que estábamos dando aquí mismo en directo, y es que ya saben que el Tribunal de Madrid reabre la causa de rescate de Air Europa, y es importantísima la noticia, en concreto porque se valora la intervención del presidente del Gobierno después de que la Oficina del Conflicto de Intereses decidiera archivar una denuncia presentada precisamente por el Partido Popular. Sánchez debería haberse volatilizado de ese Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea. ¿Por qué? Bueno, pues por los claros y evidentes vínculos de su mujer Begoña Gómez con Globalia. Ya saben ustedes que la compañía de Hidalgo colaboraba con el Africa Center de Begoña Gómez. Pues bien, tal y como publica hoy el diario El Confidencial, el Gobierno archivó la denuncia de los populares apoyándose en un folio mal hecho y redactado al que este diario, El Confidencial, ha tenido acceso y que, entre otras cosas, dice, atención, que las decisiones adoptadas en las citadas sesiones del Consejo de Ministros no afectaron a los intereses personales ni propios, ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos. Les recuerdo, Hidalgo está muy jodido y va a llamar a Begoña. Bueno, pues está bien que ahora se reabra esta causa porque aquí, en este caso, en el rescate de Air Europa, hay mucha tela que cortar. Y la tercera, vamos a llamarle caso segundo secretario de organización. Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Y es que podría ser el segundo secretario de organización del Partido Socialista, el segundo del fin del presidente del Gobierno después de Ábalos, que va camino de la imputación. Es la noticia de apertura de todos los diarios, confirmación de grabaciones de conversaciones entre Koldo y Ábalos con el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, donde se habla del cobro de comisiones. El famoso informe entregado al juez Puente del Supremo incluye estas grabaciones y fíjense qué casualidad han sido filtradas a la cadena SER y al diario El País. Prueba evidente de que el Gobierno, el Partido Socialista, está dejando caer a su número 3. Fíjense, ¿quién se lo iba a decir al que ha dirigido las conversaciones con Puigdemont en Waterloo, verdad? Bueno, pues a este mismo, a Santos Cerdán, le van a dejar caer, y si no, al tiempo. Fíjense en la fotografía hoy de Fernando Sánchez de la agencia Europa Press en la portada del diario El Mundo. Sánchez rechaza el saludo de Santos y cuando éste pasa por detrás le fulmina con la mirada. Hay miradas que matan, desde luego, y a mí me viene a la cabeza, me viene a la memoria esa famosa fotografía de Iglesias y Montero al paso de Tania Lastra, captada en esta ocasión por Ángel Navarrete. Bueno, enseguida creo que van a poder ver ese momento, ese vídeo en Libertad Digital. Si no, lo pueden ver ustedes en la página del Congreso mismamente, en el canal parlamentario, en donde se capta ese momento donde Santos Cerdán hace una breve pausa para saludar al presidente y este directamente le ignora. Con eso lo ha dicho absolutamente todo. Hoy nos cuenta Voz Populi que anoche a las 11 de la noche hubo una convocatoria de urgencia en Moncloa. Un único asunto sobre la mesa, Santos Cerdán, y la bronca al Departamento de Comunicación por emitir un informe de apoyo a Cerdán cuando en el Gobierno lo que querían y lo que estaban haciendo era limitarse a decir que iban a esperar a conocer el informe. Un ejemplo, Montero en los pasillos. Señora Montero, ¿le preocupan los registros? Señora Ábalos. No le preocupa nada. ¿Cree que pueden afectar al señor Santos Cerdán, por ejemplo? La justicia tiene que hacer su trabajo y el Ejecutivo tiene que hacer el suyo. Es La Mañana de Federico. Es radio. La justicia tiene que hacer su trabajo y el Ejecutivo el suyo, y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es escuchar más quizá a la justicia. Ayer eso es lo que hicieron los jueces. Con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo vamos a abordar la que es la imagen o la segunda imagen, como les decía, de la jornada. Los miles de jueces y de fiscales manifestándose de nuevo a las puertas de los juzgados, y no por el retraso, la falta de digitalización, la falta de medios, no.
por la intervención del Gobierno. Basta, le dijeron al Gobierno. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. Un 70% de participación y unanimidad casi total, porque la mayoría de las asociaciones, 5 de 7, todas menos las progresistas, acudieron a esta cita convocada a las puertas de las sedes judiciales de todo el país. Se realizó un paro de 10 minutos en el que se dio lectura a un manifiesto en protesta por el menoscabo a la independencia del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Entre los asistentes estaban el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, o la juez Beatriz Viedma. Precisamente coincidiendo con la ofensiva de Moncloa contra ella, la presidenta del Poder Judicial censuraba públicamente los ataques vertidos desde el Gobierno. Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado. Quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar el respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial. No caben las descalificaciones personales, no caben los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables. Es la cuarta vez que la presidenta del Consejo interpela al Gobierno sobre esta cuestión. Aún así, lejos de escuchar a las asociaciones de jueces y fiscales, Bolaños inicia hoy el trámite parlamentario de su reforma judicial. Lo hace además con urgencia porque el contexto paralelo no es baladí. El trámite se inicia la misma semana que se conoce el procesamiento del fiscal general. La reforma todavía se está negociando porque el Gobierno no tiene aún asegurados los apoyos. Ayer en el Congreso, Bolaños era interpelado sobre este asunto por la popular Esther Muñoz. Le voy a reiterar que no es normal la oposición que ustedes hacen. Esa avalancha de mentiras, de insidias, de calumnias, de falsedades. No es normal lo que ustedes hacen. Todo para tapar cuál está siendo el desempeño de la economía, del estado del bienestar y de la cohesión territorial en nuestro país. Hemos solucionado las crisis que ustedes nos dejaron en 2018. La crisis social de los recortes, la crisis territorial del proceso soberanista en Cataluña y la crisis económica que ustedes también no supieron gestionar. Yo no le veo buena cara. Entiendo que no está siendo una semana fácil para todos ustedes. Ayer iban a la casa la UCO del exnúmero 2 del señor Sánchez. La UCO también apunta al número 3 de Sánchez. También conocíamos pues ese palo que le han dado a usted con esa autoamnistía. Antes de que usted tergiverse el informe de la Comisión Europea, que la gente que nos ve lea los artículos 94 y 95 del informe, ¿vale? Y también el procesamiento del fiscal general del Estado. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Lo que hace siempre, señor Bolaños, mentir. Bueno, pues hoy volverá otra vez a mentir el señor Bolaños, que dice que esa reforma de la justicia va a tener un apoyo unánime por parte de los parlamentarios. Hoy de nuevo el señor Bolaños volverá a mentir y lo hará en la Cámara de Representación. Bueno, y es que ¿de quién depende la Fiscalía? Ayer precisamente la Fiscalía también intervino para tratar de pedirle o para lograr que Estrasburgo, en este caso, no interceda en otra cuestión fundamental, que es la relativa a todos esos procesos que se están estudiando sobre la cuestión de la amnistía y la posición de la amnistía. La justicia europea ha sido clara y concisa al respecto y es un toque de atención no serio, es un paso más allá de la seriedad al gobierno de Sánchez, que ya está en el punto de mira no solamente de las instituciones europeas, sino también de la prensa generalista europea, como les hemos venido contando a lo largo de la semana. Déjenme que les apunte una cuestión más para que vean ustedes hasta qué punto se puede retorcer la realidad, ¿no? Hoy, para encontrar esa imagen que para mí, y yo creo que para todos ustedes y para alguien que tenga algo de sensatez y de sentido de la realidad, no hace falta ser periodista para darse cuenta de ello, que se produzca una manifestación, una concentración masiva de jueces y fiscales en este país a las puertas de los juzgados, que anuncien una movilización, una huelga para los próximos días. Esto es algo que es noticia de apertura, es algo histórico en nuestro país. Es la segunda vez que sucede y es relevante. Estamos hablando de uno de los poderes del Estado. Bueno, pues hay que acudir exactamente, y en concreto les digo, a la página número 20 del diario El País para, en una breve noticia, darse cuenta o estar informado de lo que ayer sucedió en buena parte de estos juzgados de nuestro país. Y fíjense qué casualidad, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón es la imagen de esa fotografía que ilustra la noticia. Bueno, si esto no es ocultar la información
o no darle la dimensión correspondiente a la información que le correspondería, bueno, pues apagamos las luces y nos dedicamos a otra cosa. En cualquier caso, fíjense también esa intervención de la Fiscalía que sigue y que va a tratar, como les decía anteriormente, que no se intervenga o que Estrasburgo, en este caso Europa, bueno, pues sea parte de esa decisión relativa a la amnistía. En las últimas horas ha remitido un escrito de alegaciones en el que pide al Tribunal Europeo que se aparte de la amnistía, concretamente a FEA, a la Justicia Europea, que no tiene competencias para entrar en esta materia, y lo sustenta diciendo que no considera que haya intereses europeos afectados en la malversación. Mantiene que la amnistía es compatible con la legislación europea y pone de ejemplo la corrupción en Rumanía como un precedente para que la instancia de Luxemburgo no entre en el caso. Por otro lado, en el Tribunal Constitucional, los magistrados conservadores César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han emitido un voto particular contra el rechazo del Constitucional de Pumpido a estimar las peticiones del PP y el Senado contra la ley de amnistía. Sostienen que lo que está en cuestión en este recurso de inconstitucionalidad es el propio Estado de Derecho. Precisamente añaden uno de los valores fundacionales que definen la identidad de la Unión. Y al igual que les comentaba al principio, que esas tres imágenes, esas tres secuencias que nos dejaba el día de ayer, la primera de ellas, esa imagen frente a los juzgados. La segunda de ellas, ese presidente, su mujer y uno que pasaba por ahí al rescate de Europa. Y la tercera de ellas, Santos Cerdán, son la muestra evidente o ese esbozo que se puede hacer rápido del estado de degradación en el que se encuentra nuestro país como consecuencia de este gobierno de Pedro Sánchez y sus 7 años al frente del poder. También les digo que hay unos pilares fundamentales que dan motivo para la esperanza, y es también precisamente esa movilización de jueces y fiscales, es precisamente esa movilización de 100.000 personas el pasado domingo en la Plaza de España de Madrid, y es también lo que está sucediendo en Europa, que por fin parece que despierta y que está observando lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Se pueden imaginar que con la que está cayendo en España, que llevamos días y días y días, hemos perdido la cuenta de escándalo tras escándalo y silencio tras silencio del presidente del Gobierno, ayer en su reaparición lo despachase en 10 segundos? Bueno, pues es que esto es lo que sucedía exactamente en el Pleno de Control al Gobierno ayer. El porcentaje instalado de energías renovables ha pasado del 46% al 66%. La fibra óptica del 40 al 95% de los hogares. Y en el ranking de democracia, señorías, España ha pasado del puesto 35 al puesto 25. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esta es la cuenta de resultados del gobierno de coalición progresista y el mejor aval para continuar gobernando 2 años más y los que quieran los españoles. Un registro de 10 horas de la UCO en casa de su número 2. Una juez que dice que ustedes cometen fraude de ley para protegerse. La Comisión Europea le reprocha la autoamnistía que le ha permitido ser presidente del gobierno después de perder las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate de Europa. Bueno, pues esta es la distopía de Sánchez, ¿no? Que es que nos presenta un mundo paralelo absolutamente diferente en el que nos encontramos todos, ¿no? Esta es la España del futuro para Sánchez, en donde, para contestar a una intervención del presidente, del líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, haciendo una enumeración de todos los casos de corrupción que afectan a su gobierno, a su persona, a su familia, a su partido, a las instituciones sobre las que él tiene, digamos que mandato, me estoy refiriendo a la Fiscalía General del Estado. Él contesta con los kilómetros y el cable y la fibra óptica. Bueno, este es el país en el que vive Sánchez y en el que nos quiere hacer vivir al resto de los españoles, y esto no puede ser. Y ayer, así como quien no quiere la cosa, bueno, pues aparece lo que vienen a presentar como un acuerdo histórico entre el Reino Unido, España y Bruselas sobre Gibraltar. Y yo cuando veía la noticia digo, bueno, por fin, la soberanía del Peñón. No. Fuera la verja, el paso de los ciudadanos libremente, sin tener ningún tipo de problema ni de gestión que hacer al respecto. No, aquí el problema del Peñón no es el tránsito de los ciudadanos. Esto les puede, bueno, pues en su día a día hacer que esta situación sea más molesta y absolutamente, bueno, pues incoherente, ¿no? Aquí el problema es la soberanía del Peñón. Y de esto, por supuesto, no se ha hablado nada. O se ha hablado mucho y a lo mejor es de lo que se quiere hablar de cara al futuro, pensando, por ejemplo, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
El acuerdo alcanzado supone la desaparición de la verja, que será demolida, facilitando el paso de los 15.000 españoles que trabajan en Gibraltar, que ya no tendrán que pasar controles. Además, habrá presencia de agentes españoles en el puerto y en el aeropuerto. Sin embargo, a falta de conocer los detalles del pacto, ya ha trascendido que las partes no han abordado la soberanía del Peñón y quedan dudas fiscales y jurídicas aún por resolver. A pesar de la satisfacción mostrada por el ministro Álvarez, Gibraltar es el gran beneficiado porque supone su entrada de facto en el espacio Schengen de libre circulación de personas y mercancías. PP y Vox rechazan el acuerdo. Escuchamos al ministro y a Feijóo. Poniendo en el centro el bienestar de la ciudadanía a ambos lados de la verja, que por fin desaparece. Y consolidamos un espacio de oportunidades, de estabilidad, de seguridad, de futuro compartido. No te puedes enterar por un teletipo algo que afecta a la integridad de tu país. Vamos a seguir reclamando la soberanía de Gibraltar como una parte del territorio español. Y hay hay personas que tienen un don, y es ese don, digamos, de adelantarse a los acontecimientos. Son como pitonisos del siglo XXI. Y yo considero que Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, es uno de ellos, ¿no? Ayer publicaba un tuit acertadísimo Alejandro Fernández en donde decía: esto es el modelo que quiere Sánchez para Ceuta y Melilla, una cosoberanía en donde Marruecos y España, digamos, que tengan, estén en igualdad de condiciones a la hora de administrar las dos ciudades autónomas, la de Ceuta y la de Melilla. Y se preguntaba, ¿qué es lo que tendrán en el móvil? ¿Qué es lo que tendrán en el móvil para que Sánchez esté haciendo esto? Bueno, y es que hoy, efectivamente, muchos se acuerdan del móvil de Sánchez, de lo que tenía ese móvil de Sánchez. Pero es que Alejandro Fernández, y estoy pensando en lo que publicaba también hace unos cuantos días, repitiendo un artículo que la verdad es que no tuvo demasiada repercusión, quizá porque nadie lee La Vanguardia, de Iván Redondo, el antiguo gurú socialista de Pedro Sánchez, que yo no sé si le estará echando mucho de menos, pues probablemente sí, en donde anunciaba lo que iba a suceder en la segunda parte de la legislatura de Sánchez, es decir, la que estamos iniciando ya. Dijo, primero, un cambio en la ley electoral a su medida y después un cambio en la forma del Estado con el Tribunal Constitucional de Pumpido a su servicio. Reencuentro total. Avisados estamos, decía Alejandro Fernández. Como digo, es que tiene esa capacidad de adelantarse al futuro. Vengo del futuro, ¿no? Como dicen los venezolanos y los cubanos. Pues eso, vengo del futuro. Eso también lo dice Alejandro Fernández. Bueno, en este contexto hay quien habla ya de, lógicamente, repetición electoral, y no son 1, ni 2, ni 3, y no se crean ustedes de adelanto electoral, perdón, y no son del Partido Popular ni de Vox, no, son del Partido Socialista. El primero en pedir el adelanto de las generales fue Emiliano García Paje, el único socialista que gobierna con mayoría absoluta, y a él se han ido sumando otras voces críticas de personajes que ya están fuera de la política activa, entre ellos el expresidente Felipe González y quien fuera su número 2, Alfonso Guerra, además del aragonés Javier Lambán. ¿Qué le parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. ¿Está de acuerdo entonces con el señor Feijóo? Bueno, por favor. Sí, señor Feijóo. Es que el señor Feijóo lo ha pedido también el señor Paje. Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Paje, pero no con Feijóo. Hombre, yo creo que la situación política en España está llamando a que decidan otros lo que pasa. Es que yo no estoy muy optimista. No parece que los sondeos estén indicando una basculación paralela a lo que está pasando. A multitud de responsables locales y territoriales en un grito contenido deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Yo hace ya días que apunté esa posibilidad, que del jardín en el que nos hemos metido exista una salida, y por eso yo que creo que la agonía en la que vivimos los socialistas, el que la vive en primer lugar es el propio presidente del gobierno, sería una buena medida liberarse de esa agonía. Doctores tiene la Iglesia, y en este caso además la Iglesia solo tiene un doctor capaz de tomar una decisión en ese sentido, que es el propio Sánchez. Bueno, Felipe González, Guerra, Lambán son voces. Sí, voces de un partido socialista que existió en el pasado, pero que ya no existe y que están ahí. Pero Paje sí está en el Partido Socialista actual, o lo que queda, o lo que sea, lo que tenemos ahora mismo en el gobierno. Y hay 8 diputados que representan a su comunidad autónoma, a la que él gobierna, que están en el Parlamento. Pues Paje, si quiere ayudar, si quiere que no intervenga lo que está sucediendo con Sánchez y a nivel nacional en su región, ya sabe lo que tiene que hacer, la orden que tiene que dar a los diputados que están en el Parlamento y que representan a la región de Castilla-La Mancha. En fin, vamos a despegar con Iberia.
7:36 de la mañana, 6:36 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos los que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. Continuamos contándoles la información, lo hacemos con Luis Díaz, también lo hacemos con Silvia Ribeiro y nos volvemos otra vez a situar en Moncloa, también nos situamos en Ferraz, cada vez más nerviosos. Les recomiendo que escuchen y que vean el vídeo de Rubén Fernández en libertadigital.com. Tic-tac, hace alusión a esa frase de Pablo Iglesias refiriéndose a lo que le quedaba a Mariano Rajoy en su gobierno. Luego vamos a tratar de hablar con él a partir de las 8 para que nos cuenten precisamente cuánto tiempo cree él que le queda a Santos Cerdán y si cree él que tanto en Moncloa como en Ferraz van a dejar caer al segundo secretario de organización. Y es que alguien cree que el número uno, el presidente del gobierno, era ignorante o se mantenía ignorante ante las hazañas, anécdotas, corruptelas de sus números 2 y números 3 de las diversas etapas de su gobierno. Obviamente no, ¿verdad? Por no hablar ya de los ministros, de los directores generales, de los subsecretarios, en fin, de los jefes de departamento. Bueno, vamos a contarles lo que sabemos y lo que nos llega, la última hora que nos llega precisamente desde la sede de los socialistas en Ferraz y desde Moncloa. El Partido Socialista defiende a Santos Cerdán de las acusaciones que le señalan como parte del entramado de corrupción que cobraba comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. En un comunicado emitido anoche, el partido negaba que su número 3 haya participado, influido o cobrado por adjudicaciones. Sin embargo, poco después, según desvela Voz Populi, el presidente Sánchez reunía a su núcleo duro en la Moncloa para broncar al responsable de comunicación de Ferraz, Jon Antolín, por ese comunicado y para acordar unidad en el mensaje sobre Cerdán. La vicepresidenta Montero era de las pocas que ayer mantenía su confianza en él. ¿Confianza en Santos Cerdán? ¿Confianza en Santos Cerdán? Toda. Bueno, pues luego tendrán que justificar esa falta esa confianza en Santos Cerdán si se convierte en falta de confianza en Santos Cerdán. Pero fíjense ustedes, hablábamos de esa reforma de la justicia que hoy Bolaños va a impulsar y que el ministro de Justicia va a decir que cuenta con el mayor consenso, ¿no?, de la historia. Mentira de nuevo, y que pretende hacer de la Fiscalía una herramienta fundamental en esos procesos de instrucción de los casos, ¿no? ¿Y de quién depende la Fiscalía? Bueno, pues ya saben ustedes. Fíjense ustedes hasta dónde llegan las zarpas de la Fiscalía, hasta dónde llegan las zarpas de Álvaro García Ortiz para pretender y para ayudar al Gobierno en sus objetivos. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que depende de García Ortiz, ha remitido a Luxemburgo un escrito en el que sostiene que el TJUE debe inhibirse en las resoluciones de las cuestiones prejudiciales sobre la amnistía. Según el diario El Mundo, alega falta de competencias 24 horas después de que se filtrase que la Comisión Europea considera que la ley de Sánchez es una autoamnistía, mientras en el Constitucional 3 magistrados del Conservador, Tolosa, Espejel y Arnaldo, insisten en que Conde Pumpido frene la resolución sobre la constitucionalidad de la norma hasta que se pronuncie Europa. Y si yo les hago una pregunta, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que es la base o qué noticia es la base para el principal editorial, para el principal comentario editorial hoy del diario El País? Dirán ustedes, bueno, pues Ábalos, Santos Cerdán, la Fiscalía, los jueces. No. Isabel Díaz Ayuso, las universidades. En fin, ayer portada a toda página en el diario El País con ese borrador sancionador, según la información que publicaba El País, con desmentido de la presidenta regional y de la Comunidad de Madrid al respecto de esas normativas, esa nueva normativa que afecta a los campus universitarios en Madrid. Desmentido, como digo, inmediato de la presidenta regional. Bueno, pues hoy editorial al respecto. No editorializan sobre la situación del Partido Socialista, no editorializan sobre la situación del Gobierno, no, sobre Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que ya yo creo que ha superado a Esperanza Aguirre en este sentido, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los editoriales que dedicaban a Esperanza Aguirre en el diario? Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ya lo ha superado hace tiempo. El Gobierno de la presidenta madrileña asegura que el borrador de esa ley se anunció hace más de un año y que además no contraviene ninguna norma estatal, al contrario, que sigue la línea de la Ley Nacional de Convivencia Universitaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2022.
Subrayan que la Comunidad de Madrid lo que busca es garantizar las libertades en los campus universitarios. Escuchamos al consejero madrileño Emilio Viciana. El periódico El País ha publicado un artículo manipulando hasta la falsedad el contenido del régimen sancionador del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid. Un régimen sancionador anunciado y debatido desde 2024 y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces. Por algún motivo, El País ha decidido dedicar la portada a este asunto el día después de que la UCO haya registrado la casa del exministro José Luis Ábalos, de que el fiscal general del Estado haya sido procesado por un presunto delito de revelación de secretos y de que sepamos del pacto de Sánchez con los nacionalistas para ir contra la universidad privada y controlarlas online. El Partido Popular ha tumbado la iniciativa de los socios del Gobierno para intentar ampliar el uso de las lenguas cooficiales en todos los debates y textos de la Cámara Alta, tal y como ya ocurre en el Congreso. Un debate intenso entre Alfonso Serrano y los nacionalistas por el uso de pinganillos. El senador popular ha subrayado que frente al intento de colonizar las instituciones, el PP defenderá la democracia frente a los que la vacían de contenido y de poder. Le escuchamos. Cuando Cerdán descansa de montar cloacas y va a Waterloo, ¿en qué habla? ¿Se pone pinganillo? Cuando el PSOE entregó a los habilitados nacionales a la Generalitat, usaron intérpretes de la ONU. Cuando el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Junts salen fuera a seguir practicando, seguir preparando su hoja independentista, ¿se pone en traducción simultánea? Venga, hombre, señorías, venga, no sean hipócritas. Este debate no va de respetar y defender las lenguas. Este debate, señorías, va de si queremos, como pretende el Partido Socialista, sucumbir a las reivindicaciones nacionalistas, y yo les digo que el Partido Popular no. Noticia del día. Leire Díez ha solicitado una escolta, una protección, y el Ministerio de Interior, del señor Marlaska, se la ha concedido. Sí, a la fontanera. Esperamos que no se confundan y que no se la pongan a Carlos Latre, que por cierto hace una imitación extraordinaria. Si no la han visto, la tienen que ver ustedes con Ana Rosa Quintana de Leire Díaz. Bueno, pues la fontanera va a tener escolta, porque ella se siente amenazada, pero no era Aldama el que le habían metido 3 tiros en su coche blindado. No es Aldama el que en reiteradas ocasiones, en reiteradas entrevistas, está diciendo en la primera frase de su intervención que se siente amenazado, que está recibiendo amenazas. Bueno, pues esto es lo que va a suceder próximamente. Ayer, por cierto, intervención estelar de Ana Belén Vázquez en el Congreso cuando interpeló al ministro del Interior. Una decisión que llega tras la denuncia que presentó la fontanera del PSOE contra Víctor de Aldama. De momento, el exmilitante socialista continúa a la espera de que le acepten la orden de alejamiento solicitada contra el empresario comisionista. Mientras en el Congreso, bronca entre el ministro Marlaska y la popular Ana Belén Vázquez por blanquear a las cloacas del PSOE. Este era el momento. Señor Marlaska, ahora ¿sabe por qué le hicieron ministro? Le hicieron ministro para blanquear las cloacas del PSOE. Usted hoy es un pelele de las cloacas. Usted es el fiel reflejo de la degradación del sanchismo. Sí. Creo que he defendido y he respaldado en todo momento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, a todas las unidades y dentro de las unidades a la UCO. Lo que yo le diría es que nosotros estamos dignificando en estos 7 años a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en Estados Unidos, el productor de cine Harvey Weinstein ha sido condenado culpable por un delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistenta de producción que le acusó de obligarle a practicar sexo oral en 2006. Weinstein ya había sido sentenciado en 2020 por el mismo tribunal, aunque la condena fue revocada hace poco más de un año. Ahora el jurado también tendrá que decidir sobre un segundo cargo por violación. Las víctimas celebran el resultado del veredicto. Estoy muy feliz por el veredicto de hoy. Estoy orgullosa de las otras 2 chicas. Son 2 mujeres que testificaron. Fue un viaje extremadamente difícil para todos nosotros y revivir nuestros traumas en un tribunal abierto. 7:44. Nos vamos a la prensa económica, pero antes ahorramos con la Mutua. ¿Qué tal, Luis Fernando Quintero? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, observo y leo, como siempre, con muchísimo interés todo lo que publicáis en Libre Mercado. Ahora mismo, noticia de apertura, llega la operación reforzada de Red Eléctrica por el apagón y amenaza el recibo de la luz. Pero, perdón, esto, amenaza el recibo de la luz. Vamos, que nos van a subir la luz. Claro, va a subir el recibo de la luz. Esto yo creo que no es difícil de entender. Cuando son las energías renovables, fotovoltaicas, eólicas, las que componen mayoritariamente el mix, con los riesgos que eso ya sabemos que supone, evidentemente en la mayoría de las ocasiones cuando esto sucede el recibo de la luz baja, porque no tenemos que
utilizar materias primas caras, como es el caso del gas natural, que por cierto se ha encarecido porque se han prescindido de otro tipo de energías que hacían que no hubiera que abusar de esta materia prima. Al incrementarse de una manera brutal la demanda de gas natural para no utilizar carbón, por poner un ejemplo, pues evidentemente el gas sube de una manera muy importante, y como además tenemos restringida la llegada de gas ruso, pues todavía más caro. Esto claro, ¿qué ha pasado en Red Eléctrica? Bueno, pues Red Eléctrica, Rosana, ese operador que dice que nada ha tenido que ver en el apagón, que ellos no son responsables de nada del apagón, que eso de que son los responsables del mix energético, bueno, que puede ser algo que pueda interpretar alguien, pero que tampoco es así, resulta que para garantizar que no se nos vaya la luz, justo después del apagón, ¿qué ha pasado? Que han reducido en el mix la presencia de energías solar y fotovoltaica, y evidentemente tienen que incorporar en el mix energético más energía sostenible, más energía de sistema, más energía que dé estabilidad a un sistema que la inestabilidad fue lo que le llevó al apagón. Sin confesar culpa alguna, es lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Que para poderle dar esa estabilidad al sistema, y como tenemos nuclear y ya no tenemos carbón, hay que tirar de unas cosas que se llaman ciclos combinados, que son centrales que funcionan con gas natural. Al tener que tirar más de las centrales que funcionan con gas natural, hemos tenido que pagar más gas natural para poder generar electricidad. Y esto, a fin de cuentas, lo que hará será subir la factura de la luz, porque producir energía ahora sale algo más cara que antes. Entonces, a ver, si yo no he entendido mal, ¿se puede concluir que el apagón lo vamos a pagar todos? El apagón lo vamos a pagar todos, por supuesto, igual que pagamos esa déficit de tarifa que todavía estamos pagando en el recibo de la luz que provocó el señor José Luis Rodríguez Zapatero, cuando todos los bolsillos de los españoles pagamos el desarrollo de la tecnología solar fotovoltaica. Cuando nosotros subvencionábamos las placas solares, cada placa solar valía más de 3.000 euros en aquel momento. Hoy valen 60, 70 euros. Y la señora Corredor bien, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Ah, no, claro, la señora Corredor ahí sigue, dice que nosotros no decidimos el mix energético, tú fíjate, ni tenía ninguna responsabilidad el operador, cuando quizá uno de sus primeros mandatos, el de Red Eléctrica, es garantizar el suministro de energía. Bueno, cuéntame qué pasa con esa alerta sobre la plaga de mosquitos que ha hecho la PAC ecológica, ¿no? Que puede empezar a afectarnos y sobre todo a picarnos este verano. Es una de las alertas que están haciendo las asociaciones que viven del campo y que sufren esas políticas que vienen de Bruselas, la política agraria común, muy ecológica, y que restringe el uso de pesticidas y de insecticidas, de productos fitosanitarios, para poder garantizar el crecimiento de los cultivos de una manera sana. Bueno, pues este tipo de políticas lo que está haciendo es evitando que las fumigaciones en los territorios de cultivo, por ejemplo, el del arroz, que como bien sabes es un cultivo que se hace precisamente en verano y anegando los campos con agua estancada, que genera el nacimiento de nuevos mosquitos, pues como los productos fitosanitarios ya no permiten que se utilice este tipo de pesticidas, que eran los que mataban las larvas de mosquito y hacían que las poblaciones de mosquitos no fueran inasumibles. Claro, ahora se pueden reproducir, claro, exactamente, a sus anchas. Claro, el problema, bueno, pues puede ser que, como ya hemos sufrido en veranos anteriores, tengamos nuevas especies de mosquitos cada vez más agresivas, y lo que nos están diciendo es que puede provocar una plaga de mosquitos importante. Bueno, dos titulares del resto de la prensa económica, Luis. Bueno, tenemos noticia con nombre propio. Inditex aparece en todas las portadas de la prensa salmón, precisamente por ese freno en sus ventas y la reducción de márgenes que ha hecho que su progresión de beneficios se haya visto ligeramente frenada, y esto le ha hecho caer en bolsa. Hoy aparece, como te digo, en todas las portadas de la prensa económica. Y luego te voy a destacar en El Economista el siguiente titular: la reducción de la jornada laboral amenaza las subidas salariales hasta 2028. La reforma enfrenta a CEO y sindicatos a la hora de definir los convenios a 3 años. Estos son los efectos que tienen políticas como las que pone en marcha Yolanda Díaz en un país como es España, donde el poder adquisitivo ha retrocedido al año 2008, más de 15 años de retroceso en poder adquisitivo, y que gracias a la nueva reforma que está empeñada en sacar Yolanda Díaz, pues puede hacer que todavía retrasemos más el volver
a recuperar ese poder adquisitivo vía salarios, porque se van a estancar las subidas. Bueno, pues enseguida a las 9 vamos a volver otra vez a escucharte con la apertura Aquí de la bolsa. Oye, cuidado con esto, que puede ser un arma de destrucción masiva. Esto es el micrófono, ¿eh? Pero la luz roja está encendida. Sí, pero a veces la luz roja se puede fundir, ¿eh? Hay que tener, sobre todo, un técnico como Maite Toribio, que te está dando paso y te está diciendo cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que cerrar el pico. Enseguida vamos a hablar de micrófonos indiscretos. No en esta casa, no en esta casa. Y de despistes en casas ajenas, sí, y de despistes al teléfono, efectivamente. Bueno, Francisco Rosell, Raúl Vilas y Pablo Plana son nuestros contertulios de hoy y va a estar con nosotros Esther Muñoz. Esther Muñoz es la actual vicesecretaria de Sanidad y de Educación del Partido Popular, pero ojo, que en unos días puede ser la próxima jefa del Grupo Parlamentario Popular. Con Esther Muñoz vamos a hablar de muchísimas cuestiones. Hay muchas preguntas que queremos hacerle a la que pueda ser la nueva y la próxima mujer fuerte del Partido Popular. Obviamente a eso no nos va a contestar, pero oye, habrá que intentarlo. Intentaremos interpretar su forma de contestar. Sí.